Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo especial del amor. Vamos a comenzar contigo, Aries. Bueno, mi queridísimo Aries, pues ya sabes que hoy aquí solo vamos a hablar de amor. Vamos a ir comenzando, Aries. Vamos a hablar de todo, de los solteros, de los casados, de los que estáis en pareja, de los que posiblemente tengáis una relación oculta, de los que no sabéis lo que sois todavía, si sois pareja, si no, ¿qué sois? Vamos a comenzar, Aries. Y el amor. Bueno. Lo primero que veo para muchos de vosotros, Aries, es una situación que comienza a caerse, a desmoronarse. Como que ya se mira de cara a futuro, pero se mira de otra forma, como esperando qué vendrá de cara a futuro, como, digamos, ¿cómo se dice? Sin una visión concreta, esperando que el destino haga lo que tenga que hacer, como es una resignación. Esto es para algunos de vosotros. Para otros comienza otra etapa también, y es como un cambio que tú te propones, Aries, y ese cambio que tú te propones es un renacimiento en todos los aspectos de tu vida. En todos los aspectos. Claro, que yo te veo aquí que tú quieres hacer un cambio general, rotundo, no solo por lo sentimental, sino por abrir otros caminos. ¿Lo haces seguro o segura de ti misma, Aries? En un primer momento, no. No lo haces seguro de ti mismo ni de ti misma, Aries. Lo haces porque dicen que tú, en cierto modo, te has cansado de algo. Que te has cansado de algo. Vamos a seguir. Para los que estáis casados, falta mucha lucha aún para llegar al objetivo que queréis, pero finalmente, en esa lucha que hay o que falta, finalmente habrá un triunfo para alguien. Vamos a ver si es para ti, Aries, o si es para el enemigo. Aries, que estáis de novios, tengo que decir que estáis también en lucha por algo. Algo que hablasteis en su momento. Algo que no se termina de dar. Algo que no se termina de dar. Los Aries que estáis en una situación de resignación, ante alguna situación salís victoriosos. Y los que estáis iniciando ese cambio, a raíz de ese cambio, que es rotundo en tu vida, y si no lo has iniciado, lo tienes en mente, te digo que lo vas a iniciar, que a raíz de ese cambio tan rotundo, tú vas a conocer personas que serían importantes. Los que estéis a la espera de casamiento, en esa lucha de casamiento, de convivencia, finalmente es algo que se va a dar. Es algo que se va a dar. La lucha con personas del pasado, la lucha, los que estéis en un momento de cerrar etapas del pasado, ya llega el momento de retirarse. Llega el momento de retirarse, porque tú lo vas a ver así.
Veo muchos de vosotros que estáis también un tanto inestables porque no queréis ni perder una cosa ni perder la otra. Pero aquí llegará ese momento de la toma de decisiones. Y llegará el momento porque sucederán ciertas cosas que no se pueden tapar y que en este caso ya se tendría que tomar decisiones, o una cosa u otra. Sopa y tetas no puede ser. Cierre de etapas con personas del pasado, muy importante. Cierre de etapa, esto es muy importante para ti. Si en algún momento alguna persona de tu pasado regresa para cerrar el ciclo, porque tú necesitas cerrar el ciclo. Aries, una persona que te brindará en un primer momento, te brindará muchísimas cosas, te darás cuenta que es un tanto inestable, pero esto no quiere decir que mienta. Simplemente es inestabilidad de esta persona lo que tiene. Es un poco inmaduro o inmadura. Bien, vamos a ver qué más. Aries. Vamos a continuar. A continuar. Llegan noticias, no lo dudes, para muchos de vosotros para el cierre de ciclos y para otros de vosotros, noticias que te dirigen hacia tu destino, noticias que te dirigen hacia la calma, hacia la estabilidad. Bien. Noticias para otros de vosotros y concretar del por qué estuvimos. ¿Por qué hemos estado todo este tiempo juntos? Aquí podría estar hablando de personas del pasado, podría no, te confirmo. Aquí se refiere a una persona del pasado, la cual se cerrará el ciclo de tal manera que se aclarará la razón por la cual no se dio aquello tan importante. Aquí había otro tipo de intereses. Vamos a continuar, Aries. Hay una persona que maneja muchísimas cosas en tu vida, maneja emociones, maneja situaciones. Aries, que estéis casados, cuidado con esta persona, cuidado con esta persona. Y tengo que decir que esta persona hace referencia a alguien del pasado de alguno de los dos. Y que esta persona todavía tiene algo que ver, o si no tiene que ver, va a tener que ver con algo que realizáis vosotros dos habitualmente. Fíjate, una persona del pasado que por cosas de la vida tiene algo que ver o con trabajo o con estudios o con algo por el estilo. El caso es que esta persona tiene malas intenciones, así que yo os diría, sobre todo los que estáis casados, que atención a esta persona, que esta persona viene de otro lugar, que tú sabes muy bien o vas a saber muy bien identificar. Cuando llegue este momento sería el momento indicado para vosotros dos, para que vosotros dos hicierais el cambio que tanto habéis hablado. Y sería importante realizar ese cambio. Vamos a continuar, Aries. Aries, que estáis solteros, te digo
estáis a punto de comenzar una nueva etapa. Y muchos de vosotros posiblemente ya estéis con esos trámites. El cambio será positivo en tu vida y los que no os planteéis un cambio, os digo que se avecina un movimiento de energías el cual os va a llevar a un cambio, importante. Y si tú ahora mismo te sientes en una situación en la que te encuentras entre la espada y la pared, que puede ser que te sientas así, este movimiento va a pasar 2 semanas aproximadamente. Este movimiento te aleja de unas personas, pero también te trae personas nuevas a tu vida, Aries. Quiero que lo tengas en cuenta. Bueno, mis corazones, pues espero que os haya gustado este vídeo, pero antes de irme, quiero daros un mensaje especial. ¿Cómo os voy a dejar sin mensaje especial? Eso es imposible, ¿verdad? Vamos a ver. Mensaje especial del amor para ti, Aries. ¿Cuáles son tus prioridades, Aries? ¿Cuál es tu prioridad ahora mismo? Pues hacia esa prioridad es donde tú te tienes que dirigir. Aries, es muy importante. Ya me contaréis. Aries, te mando un besito fuerte, mi queridísimo. Y qué más que decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.